Nos encontramos enfrente de la puerta de la cripta o puesta escondida, que era donde el día que se iniciaban los Juegos entraba la falange de atletas competidores acompañados de los árbitros y los sacerdotes. Y más atrás, a nuestras espaldas, se puede ver el Estadio Olímpico, el famoso Estadio Olímpico, que era el quinto estadio que se hizo ya en la época romana. Todo este santuario de Olimpia tenía una compleja administración de personajes más o menos importantes. Estaban, por ejemplo, los teócolos o sacerdotes que vivían permanentemente en el santuario. Estaban los adivinos, que eran unos personajes tremendamente admirados y temidos, que sabiendo las vísceras de los animales sacrificados predecían el futuro. Estaban los espondoforos, que eran los mensajeros de la paz, que salían por todo el Mediterráneo a decir a las polis griegas que habían comenzado el periodo de la paz y de los Juegos. Estaban los heladónicas, que era la pieza fundamental del santuario, que eran los... Heladónica quiere decir juez griego. Heladónicas era el conjunto de jueces griegos, que eran los que dirigían los concursos, que tuvieron a través de la historia una imagen extraordinaria de imparcialidad. Concretamente, ahí se puede ver el talud, en el talud del estadio, donde estaba la tribuna reservada a los heladónicas. Después de 1600 años, hoy el Estadio de Olimpia despertará de su silencio para acoger a nuestros atletas dispuestos a conseguir la corona de olivo salvaje. Por fin, el gran día ha llegado. La suma sacerdotisa Deméter, diosa de la tierra cultivada y la fertilidad, preside los Juegos. Tras ella, los helanódicas, los jueces, hacen su entrada en el estadio. Son la autoridad suprema de los Juegos. A la cabeza, Conrado Durántez, como Arístides de Argos, desempeña el papel de Agonoteta, el gran juez de los Juegos. Los atletas, siguiendo los pasos de sus ilustres antecesores, llevan sus nombres en señal de homenaje. Glauco de Caristo, Corebos de Elis, Aristómenes de Rodas. Héroes que han convertido a los Juegos en una leyenda que nuestros atletas hoy van a revivir. Antes de los Juegos en el estadio, el público se dirigía al hipódromo para asistir a las carreras de caballos. Los Juegos eran una gran fiesta popular y las carreras ecuestres tenían mucha aceptación. Antes de empezar la prueba, era necesario realizar un sorteo para determinar la posición de los participantes en la línea de salida. Esta era la práctica habitual en la antigua Grecia, y dado que se entendía que el resultado estaba determinado por la voluntad de Zeus, no había protesta posible. Anuncia el inicio de los Juegos con las carreras de carros. Empieza la carrera. En general, los participantes en este evento eran hombres acaudalados. Los mismos reyes aspiraban a conquistar el triunfo en esta carrera, convencidos de que el título de ganador tenía tanto prestigio como el de vencedor en una batalla. Esta era la única prueba donde el vencedor podía ser una mujer, si acreditaba ser la propietaria del carro. Una excepción en unos Juegos exclusivamente masculinos. Los competidores deben dar 7 vueltas. Las curvas, que se toman a la izquierda, se convierten en el momento de máxima dificultad de la prueba. El riesgo de accidente al girar es muy elevado y el público aguarda este momento.
Solo importa la victoria. Los griegos fueron los primeros en codificar estas competiciones surgidas de los campos de batalla, en las que los hombres se desafiaban para medir su fuerza. De estos duelos entre combatientes nació la práctica del deporte. Durante 12 siglos, los mejores atletas se enfrentaron en los Juegos de la Antigüedad. Más de un milenio de tradición en el que cada 4 años estos héroes atletas, considerados semidioses, entusiasmaron al público griego. Pero el sueño terminó cuando Teodosio I, emperador romano, abolió su celebración por considerar los juegos excesivamente paganos. Con el paso del tiempo, templos y gimnasios se derrumbaron y los lugares de entrenamiento quedaron sepultados bajo piedras y polvo. En la antigüedad, la mayoría de los atletas eran también soldados, porque deporte y guerra estaban estrechamente relacionados. Durante los juegos, las guerras se detenían y los combatientes cambiaban corazas por túnicas. Una vez fijada la fecha, los mensajeros partían por todo el mundo griego para anunciar el comienzo de los juegos. Precursores de los maratonianos, estos hombres podían correr docenas de kilómetros en un día y se relevaban unos a otros para anunciar la noticia. Los atletas se ponían en marcha hacia Elis, la ciudad que acogía a los participantes para su preparación antes de los juegos. Acudían acompañados de sus entrenadores, familiares y amigos, y en ocasiones incluso de algún músico que les ayudaba durante sus ejercicios. El mero hecho de ser atleta constituía el mejor salvoconducto. Nadie se atrevía a mancillar el honor de una delegación viajando hacia Elis. Hoy, el campo de Elis ha sido reconstruido. Nuestros atletas han dado un salto de 2300 años en la historia, viviendo aislados del exterior y dedicados al entrenamiento. A unos metros del campamento, entre los olivos, surge la exacta reproducción de la palestra. Como en la antigua Grecia, ha sido el lugar principal de entrenamiento de nuestros atletas. Pero hoy, en pleno siglo XXI, no son los pobladores de las antiguas ciudades los que se preparan para los Juegos. Españoles, alemanes, griegos, italianos y franceses se enfrentarán hoy en el estadio de Olimpia. Competirán en las disciplinas de lucha, carrera y pentatlón de los Juegos de la Antigüedad. Pero es aquí, en este centro de entrenamiento, donde este gran esfuerzo de evocación arqueológica ha adquirido mayor sentido, siendo testigos de cómo los atletas de hoy en día se han enfrentado a las técnicas clásicas de entrenamiento. Bajo la experta mirada de arqueólogos y entrenadores, los participantes en esta competición han tenido que hacer uso de métodos ya olvidados para conseguir la perfecta imitación del gesto, tantas veces reproducido en el arte griego.